Hola, hoy hablaré del conflicto en la República Centroafricana del grupo armado conocido como SELEC y los grupos de autodefensa cristianos conocidos como Anti-Balaka. La República Centroafricana es un mosaico de pueblos, lenguas y culturas, una riqueza que, sin embargo, el casi inexistente Estado centroafricano no ha sido capaz de cohesionar bajo una identidad nacional fuerte. Centroáfrica está además situada en el confín entre dos mundos: al norte, el Sahel y las poblaciones de ganaderos y comerciantes de mayoría musulmana, y al sur, África Central, y las poblaciones de la sabana y de las cuencas fluviales inicialmente animistas y ahora mayoritariamente cristianas. La República Centroafricana es un país de mayoría cristiana, pero con una importante minoría musulmana. Hasta ahora habían convivido en paz, pero la llegada del poder del grupo armado Seleka desató los choques. Desde el golpe, ambos bandos han utilizado la retórica religiosa con fines políticos y han cometido matanzas que, según la ONU, tienen todos los ingredientes para constituir un genocidio. Por un lado, están los rebeldes del grupo armado antes conocido como Seleka, que están formados por la Unión de Fuerzas Democráticas de la Unidad, la Unión de Fuerzas Republicanas y la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz. Junto a ellos, combaten mercenarios de Sudán, Nigeria y Chad. Son fundamentalmente de religión musulmana y sus objetivos son los barrios cristianos. En el otro bando están los Anti-Balaka, que es un grupo de autodefensa cristiano. La espiral de violencia no se detiene y ha cobrado tintes abiertamente religiosos. Los brutales choques entre musulmanes y cristianos no tienen precedentes y han obligado a la población civil a huir de sus hogares. Según esto, hay más de 150.000 desplegados. Ante la situación de desgobierno y la falta de seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la resolución por la que autorizó 2 operaciones internacionales para contener la violencia, la cual la misión bajo el liderazgo de la Unión Africana en Centroáfrica, que en septiembre del 2015 pasa el testigo a la minúscula misión de paz de la ONU para la República Centroafricana y una reforzada operación francesa bautizada. Aunque estas 2 operaciones evitaron lo peor, las masacres no se detienen. El 10 de enero del 2014, los países de la región y Francia obligan a Todía a dimitir. Se instaura un ejecutivo transitorio, presidido por Catherine Samba, al que se encomienda conducir al país a una transición bajo la tutela de la comunidad internacional. Y el repliegue de la disuelta Seleka en el norte. El éxodo de los musulmanes para huir de los Anti-Balaka se generaliza, y en el sureste de la República Centroafricana solo quedan en ciudades como Boda algunos guetos habitados por unos miles de personas. En Bangui, esta minoría, antes de 100.000 almas, queda reducida a entre 1.000 y 2.000 musulmanes refugiados en el barrio. Este vecindario se convierte en una ratonera echada por los Anti-Balaka, de la que sus habitantes no pueden salir a riesgo de ser asesinados. La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde que se independizó en los años 60, su historia ha estado plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta inestabilidad ha sido la proliferación de armas ilegales que han caído en manos de grupos armados fuera de control. La coalición de grupos armados había firmado en 2007 un acuerdo con el gobierno para integrarse en el ejército, pero en diciembre del 2012 sus líderes desertaron y se levantaron contra el presidente Francois Bozize, que consideraban que no había cumplido
los compromisos de alto el fuego, la liberación de presos políticos y el pago de rebeldes que abandonaron las armas. Teyutodia dimitió el 10 de enero del 2014 por la presión de los líderes regionales ante su incapacidad para reconducir el conflicto. 10 días después, el Parlamento eligió a la alcaldesa de la capital centroafricana, Catherine Sabama, como presidenta interna del país, una figura de consenso entre musulmanes y cristianos. Sin embargo, el definir este conflicto como religioso es tan inexacto como describir a la Seleka como grupo armado musulmán y a los Antibalaka como milicia cristiana, pues los dos principales grupos armados de la República Centroafricana carecen de ideología. Los dos principales grupos armados de la República Centroafricana carecen de ideología, ni política ni religiosa. En su proceder, los argumentos religiosos aparecen siempre subordinados a intereses ilegítimos, con el afán de poder y de lucro. En esta guerra, la región ha sido un arma para crear una fractura confesional artificial, utilizada por personajes como el expresidente Bushish o la Seleka Noordin Adam, que han atizado el odio religioso para aferrarse al poder, así como los crímenes de la Seleka contra los cristianos y de los Antibalaka contra los musulmanes. Propiciaron la comunitarización del conflicto y la implicación de civiles en el enfrentamiento de la República Centroafricana. El país depende totalmente de la ayuda internacional. La estructura aduanera y de recaudación de impuestos ha quedado devastada, y desde septiembre del 2013 el gobierno de Teyutodia había dejado de pagar las pensiones y a los funcionarios. En marzo del 2014, gracias a una ayuda de los países de la región, del Banco Mundial, Naciones Unidas y la Unión Europea, con la economía arrasada, las escuelas destruidas y la ausencia de representantes del nuevo gobierno en todo el territorio, exceptuando Bangui, los líderes de la ex-Seleka, replegados en el norte, idean un proyecto de sucesión del país destinado a asegurar el control de riquezas como el oro y los diamantes. Al término de un congreso celebrado el 10 de mayo en Del, la ex-Seleka anuncia una administración paralela que incluía un estado mayor, una gendarmería, una policía, etc. Este órgano culmina el 18 de agosto, cuando un comunicado del grupo armado anuncia la creación del estado de Dark el Kouti. La ayuda internacional es imprescindible para afrontar estas tareas titánicas, que se resumen en devolver la paz a la República Centroafricana, afianza su frágil y irreversible transición y reconstruir su economía. Solo en lo relativo a la ayuda humanitaria de urgencia, Naciones Unidas, $531 millones, las necesidades del país para 2016, una cifra difícil de obtener en un contexto internacional de multiplicación de crisis de extrema gravedad. Pero lo que está en juego en Centroáfrica no es baladí. No se trata solo sino también de evitar un poco de conflicto en el corazón de África de hondas repercusiones geoestratégicas y humanas. Gracias.